El siguiente programa es clasificación I. Informativo. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias. Emisión al cierre. Televidentes amigos de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de noticias. Este día martes segundo de la semana estamos compartiendo información de primera mano preparado por nuestros reporteros en exteriores y obviamente las entrevistas tanto de Manta como de Puerto Viejo. Estaremos compartiendo en un momento más nuestra pantalla con Paul Panta desde el puerto principal. Les comento que hoy ha sido un día bastante agitado. Varios funcionarios de gobierno han estado en la provincia de Manabí en diferentes lugares haciendo recorridos, inspecciones, como quien dice, mirando cómo se cocen las habas. En todo caso, estaremos dando un reporte detallado de lo que les acabamos de manifestar. Hay algo que queremos hacer hincapié en esta noche. En el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, hace muchos meses acontecen una serie de situaciones y circunstancias desde todo punto de vista negativas para los usuarios, para quienes van a buscar mejorar su salud en ese nosocomio. Ahora, nuevamente, luego de que han pasado algunos gerentes itinerantes, por así decirlo, en ese lugar han hecho una serie de evaluaciones, pero todavía no se resuelve ninguno de estos problemas. El día de hoy se pidió la declaratoria de emergencia para el área de calderas del Hospital de Manta. Hay una situación que preocupa, puesto que el tema de los médicos, por un lado, el asunto de los horarios, y por el otro, la situación en cuanto al abastecimiento de medicinas, áreas que no se encuentran en condiciones de lo mejor o adecuadas para los diferentes enfermos, enfermas, personas que están delicadas de salud. En todo caso, no es el único sitio que brinda o que presta atención médica que se encuentra en esa situación. Voy a referirme a un caso puntual antes de darle paso a Paul Panta en Manta. Hace días tuve, un mal momento, por así decirlo. Un familiar tuvo que ser internado en el Hospital Verde Ceballos Balda de Puerto Viejo. Y más allá de que efectivamente se han hecho trabajos importantes, sobre todo en el área de consulta externa, ha habido un importante cambio muy sustancial. Es una realidad la de ahora con la anterior, totalmente diferente. A manera de broma decía, bueno, ahora sí están muy bien atendidos. Algunos decían, están peluconísimos los que están en el área ya de atención externa. Totalmente diferente a la realidad que se vive de las personas que son internadas por su estado de salud, como decíamos hace un momento. Totalmente distinto. Más allá de que existen médicos que tienen la mística profesional de poder poner al servicio de las personas sus conocimientos, existe una situación terrible de hacinamiento en cada uno de los cuartos o las habitaciones que son compartidas, escuchen bien, hasta por 8 personas de diferentes enfermedades, revueltos problemas cardíacos, personas con problemas gastrointestinales, personas con problemas pulmonares, una situación terrible, caótica. Y sí, la excusa o digamos la forma de alguna manera decir, bueno, sí, se está trabajando en el asunto. Estamos construyendo, dice, un hospital, y ustedes ven adyacente a la consulta externa, totalmente remodelada, que existe un área de construcción muy, pero muy grande en realidad. Pero mientras eso sucede, que no sabemos exactamente qué tiempo demore la construcción, no podemos tener a nuestros enfermos en esas condiciones casi que infrahumanas. Una situación totalmente distinta. Si usted va enferma o enfermo de una dolencia, a la larga se contamina con otra, a veces hasta mucho peor. Realmente esa es la situación. Ojalá que el problema de la salud alcance a resolverse de manera rápida, de manera acelerada, porque más allá de que se ha hecho un importante avance en compra de equipos sofisticados, en contratación de algunos especialistas, hay una brecha enorme que todavía hay por recorrer para mejorar la situación actual de la salud. Vamos hasta el puerto principal, ahí está Paul Panta. ¿Cómo le va, Paul? Buenas noches.
Malena, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarles, amigos televidentes. Bueno, te escuchaba muy atentamente, Malena, solo para acotarte algo más del tema salud en la ciudad de Manta. Tanta así fue la preocupación que una de las principales actividades que hizo esta administración municipal, este consejo edilicio también, entrante, fue precisamente llamar al nuevo administrador del Hospital Rodríguez Zambrano para que dé una explicación ampliada de la situación del principal nosocomio de acá de la ciudad de Manta. Y hay que hacer una diferenciación puntual, Malena y amigos televidentes. Hay dos realidades que se viven. Una es, en este caso, la del hospital, que es el principal centro de atención médica, y otra es la del área de salud número 2 de Manta, que comprende el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. En aplicación de políticas públicas, este distrito, que lo encabeza Manta, y estos dos cantones, Malena, ha conseguido resultados tal vez los más importantes a nivel de provincia y a nivel regional. Tanto así que el tema dengue en este distrito, que era uno de los, hace 2 o 3 años, era uno de los más preocupantes, hoy prácticamente tiene estándares elevadísimos, tal vez los mejores del país. Mira que en los últimos 2 años no se han registrado casos de muerte por dengue, insisto, en el distrito más problemático. Una cosa es el área de salud número 2, donde se han logrado, en cuanto a aplicación de políticas públicas, resultados sorprendentes, casi sorprendentes, y otra es la realidad lamentable del Hospital Rodríguez Zambrano, que ha pasado de administrador en administrador, que este nuevo modelo que ha querido implementar el Ministerio de Salud no ha conseguido a mediano plazo los resultados que se esperaba, y que está sumido también en una serie de problemas internos en cuanto al talento humano, no solo administrativo y médico, un problema general el de la mano de obra calificada en el aspecto médico, sino también problemas administrativos, en lo laboral, muy graves, que lamentablemente inciden también a la hora de medir la calidad de servicio que da el nosocomio, en este caso de Manta. Un tema de salud que, insisto, fue el principal punto que esta administración municipal apenas entró en funcionamiento. Lo que hizo fue un llamado tanto al administrador del hospital como también a la directora del área de salud, para ver en qué medida el municipio puede sumarse también a solucionar o a mejorar la calidad de salud que se brinda precisamente en la ciudad. Bueno, iniciamos hoy noche de entrevistados, Malena, en Puerto Viejo y acá en Manta. Hay invitados y hay temas de sumo interés. Les adelantamos, acá en Manta está el concejal, el economista Johnny Mera, presidente de la Comisión de Presupuesto. Estaremos entrando en detalles más adelante porque vence el plazo que da el COTAT precisamente para la presentación del presupuesto 2014. Iniciamos con información y les indicamos que hoy el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Martz Carrasco, realizó una inspección en el puerto de Manta para verificar el estatus de trabajo de quienes laboran en las distintas áreas. Carrasco hizo varias observaciones. Con un recorrido por las instalaciones del puerto de Manta, el ministro de Relaciones Laborales conoció de primera mano el estatus laboral de los pescadores y estibadores navales que trabajan en Manta. ¿Y qué ganan? ¿Sueldo por carga? Nosotros ganamos por tonelada. ¿Por tonelada? Sí. Pero sí tienen afiliación al Seguro Social. Sí, todos tenemos, todos los reglamentos. ¿Vacaciones tienen? Sí, todos tenemos aquí nosotros. ¿Horas extraordinarias tienen? Sí. La visita también sirvió para quienes denunciaban que pese a sus años de trabajo, aún no cuentan con todos los beneficios de ley. Yo tengo mucho tiempo trabajando y no tengo atención médica por ahora. Al 17 de mes posiblemente vaya a tener atención médica. Ya, pero ¿usted trabaja para qué empresa? Para Servir Pacífico. También aprovecharon la oportunidad para exponer las deficiencias logísticas que aseguran afectan su normal desempeño laboral. No, aquí no hay baño, aquí se necesita un servicio, algo que quiera una necesidad, busque en otro lugar, porque aquí no hay. Le pido que por favor pongan algo quizás un consultorio para la gente, porque usted sabe que el accidente es el momento y esperar que entre la ambulancia y todo eso. Ante estos pedidos se argumentó: El cuerpo de bomberos debería estar aquí, algo para atender
una urgencia, eso falta. Bueno, ahora nosotros vamos a extender oficialmente el pedido para que se cumpla esta urgencia. En Manabí, 2 empresas pesqueras han sido sancionadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Sin embargo, aún quedan temas pendientes que buscan definirse en el marco del nuevo Código Laboral. 8 es la jornada habitual, universal de trabajo, pero para el trabajo marítimo, la propia OIT señala que podrían ser 12. El debate está, sí, un máximo de 12 horas diarias, un máximo, más por ninguna plata del mundo, pero ¿cuánto se paga de hora extraordinaria o suplementaria a partir de la 8 hasta la 12? Si 12 es la jornada normal, habrá hora extraordinaria. Eso es lo que estamos precisamente discutiendo. Desde Manta, provincia de Manabí, Wendy Delgado, Televisión Manabita. Y el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, también estuvo en la ciudad de Puerto Viejo. Tuvo un diálogo con trabajadores y estudiantes para socializar el Código Laboral. Y eso quiero compartir con ustedes. En su visita a Manabí, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, también llegó a Puerto Viejo, donde visitó la Universidad Técnica de Manabí para realizar una exposición sobre el proyecto de Código del Trabajo. El Código del Trabajo que estamos elaborando, que estamos aprobando a través de este ejercicio democrático, insisto, por supuesto que debe recoger lo más avanzado de la lucha social pro trabajo, el derecho al trabajo digno, y esto tiene que ver con el salario, con la jornada, con la seguridad social, con la salud en el trabajo, salud ocupacional o laboral, etc. Esta actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. La CENESID exige que los estudiantes deben tener vinculación con la sociedad y con el sector público y privado, y eso estamos haciendo. Además de estudiantes universitarios, asistieron a esta socialización trabajadores de base de distintos sectores de la provincia y representantes de gremios como el de los artesanos. Estamos en una desventaja de acuerdo al nuevo Código Laboral. El capítulo 9 del nuevo Código Laboral, donde se habla de los artesanos, que en cierto modo el Ministerio de Relaciones Laborales calificaría a los artesanos. Por eso nos acogemos al 326, numeral 3 de esta Constitución. El ministro Carrasco destacó la importancia de este tipo de actividades que permiten socializar los planteamientos del Código del Trabajo y recoger los aportes ciudadanos en torno a este proyecto de ley que el pasado 1 de mayo fue entregado de manera simbólica a la Asamblea Nacional para su debate y posterior aprobación. Si en algún tema tenemos derecho, absolutamente todos y todas, a opinar, es precisamente el tema del trabajo. En Puerto Viejo, Manabí, Raúl Vera, Televisión Manabita. De pronto el que no dice... Malena Cardona viste en Fashion Store, ubicado en la 10 de agosto en Ricaute. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Fashion Store, nuestro destino para ti. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Puerto Viejo-Quito, Quito-Puerto Viejo. Reina del Camino. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion.
Todo esto en American Fashion en sus 2 locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Televisión Manavita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Entrevista en TV Noticias. Ya de regreso con ustedes, gracias por continuar con TV Noticias. Vamos a dar paso a nuestra entrevista de esta noche. Anunciamos la presencia del economista Diego Borja. Él, como exfuncionario del gobierno del presidente Rafael Correa en algunos cargos, pero básicamente vamos a conversar del tema económico como exministro de Economía que fue. Economista, buenas noches, bienvenido a la provincia de Manabí. Sabemos que usted está haciendo un importante recorrido, no solamente acá, sino en otras provincias. ¿Cuál es el objetivo principal de estas visitas? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente lo hemos señalado, acá lo que estamos es impulsando una fuerza democrática que se convierte en una alternativa tanto al correísmo como al neoliberalismo, y esto parte de un hecho que el presidente ha señalado en días pasados, su intención de reformar la Constitución vía enmienda, ¿no?, con el fin de proponer una reelección indefinida. Creemos que eso es inconveniente para el país, lo más inconveniente, y él lo ha señalado como un hecho que se da ante un peligro, dice él, de restauración conservadora, poniendo estos 2 extremos, el correísmo de un lado, el neoliberalismo de otro. Nosotros decimos no, en la mitad hay una gran fuerza democrática que se expresó ya con mucha claridad el 23 de febrero. Bueno, pero parecería, economista, que, bueno, usted fue asambleísta constituyente y desde ese punto de vista le pregunto, ¿cómo poder hacer la diferencia en lo que significa una enmienda y una reforma en el caso puntual de la reelección indefinida, que de paso no es solamente para el tema presidencial, sino para todas las dignidades de elección popular? ¿Por qué cabe o no una reforma o una enmienda? Lo primero que hay que decir es que en Montecristi se discutió el tema, y que los que ahora, asambleístas del gobierno, están defendiendo la reelección indefinida, en Montecristi se opusieron. Es más, algunos de ellos propusieron que se escribiera en la Constitución textualmente la prohibición de la reelección indefinida. Entonces, eso fue apenas hace 6 años. Las circunstancias no han cambiado como para modificar tan drásticamente la Constitución. Pero por otro lado, la propia Constitución muestra, señala el camino de cómo habría que reformarla. Cuando son cambios leves, se puede hacer una enmienda a través de la Asamblea, pero cuando son cambios drásticos, como sería la reelección indefinida, en un régimen presidencialista, se tendría que ir vía reforma. ¿Qué tanto afecta a la democracia el tema de una reelección indefinida en este o en cualquier otro gobierno? Bueno, yo creo que es una afectación sin duda enorme. La Constitución de Montecristi le plantea al país una democracia avanzada, una democracia que tenga su lado de representación a través de los asambleístas, de los alcaldes, de las autoridades electas, pero hay un fuerte componente de participación ciudadana, de participación popular que está muy venido a menos. Es más, vemos que desde el lado de las instituciones del Estado lo que se está haciendo es coartando la organización social, la organización política. La semana pasada hemos visto cómo el Consejo Nacional Electoral ha borrado del registro a 4 organizaciones políticas. Es decir, están incumpliendo con lo que ellos mismos plantearon en su momento, que es una constitución democrática. Factura que también le tocó pasar por su organización política, Poder Ciudadano. Claro, vemos que no solamente fue en su momento contra nosotros, Poder Ciudadano, sino que en general se quiere constituir esta dicotomía que ya estaba planteando, en la de un lado el correísmo y del otro lado el neoliberalismo, como las 2 únicas alternativas políticas, que no es así. Ok, los televidentes, la gente en general, en el Ecuador entero, ven al economista Diego Borja y piensan, a ver, sigue con el gobierno, en qué cargo está, qué funciones está desempeñando, o se abrió directamente. ¿Por qué existe todavía esa duda en ese aspecto? Porque se ve a un Diego Borja no absolutamente confrontador, no absolutamente, a lo mejor, en ciertas cosas que no concuerdan, tal vez, con lo que ustedes sostienen ha sido el objetivo principal en el tema democrático, constitucional, etcétera, sino un Diego Borja que cuando hay que dar la razón o tiene que dar la razón en ciertos aspectos también lo hace. La posición de Diego Borja con el actual gobierno, no con el presidente, con el gobierno. Bueno, directamente, nosotros hemos sido parte de esa corriente social y política
que soñó con la Revolución Ciudadana. Y ahí creo que somos parte de esos cientos de miles de ecuatorianos que apoyamos en el año 2006 un cambio con respecto a ese régimen anterior, el viejo régimen de la partidocracia. Cuando nos tocó poner el hombro estuvimos ahí. Se nos llamó a colaborar en el año más duro de la crisis, en el 2009, ahí estuvimos. Pero también cuando hemos tenido que decir de frente las cosas con las que no estamos de acuerdo, lo hemos dicho. Y ya en el 2011 advertimos que había un déficit de participación y un déficit de democracia. Hoy día se está mostrando eso. Pero eso no puede llevarnos a invalidar todo. O sea, no hay una oposición ciega como el presidente sostiene que hay de sus adversarios políticos. Esa es la vieja política, pero ¿cómo no le vamos a reconocer al presidente Correa la inmensa tarea que ha hecho en el campo de la infraestructura, en el campo de la infraestructura energética, en el campo del manejo de los recursos económicos para beneficio de la educación o de la salud? Creo que eso sería absurdo y es una ceguera con la que no concuerdo de parte de la oposición neoliberal que quiere demonizar todo lo que hace el gobierno. Eso no es así. Ahora, una de las cosas que el presidente constantemente sostiene y mantiene es el hecho de que esa oposición política que tiene actualmente es la que echa abajo todo proyecto en el tema jurídico. Por ejemplo, el que está actualmente en boga, el tema del proyecto de código monetario, que muchos sectores han sostenido o sostienen que es totalmente nefasto, sobre todo para el tema financiero. ¿Cuál es la posición de Diego Borja como exministro y conocedor, ¿no?, del tema? Ahí una vez más se muestra la incapacidad de reconocer aquello que es positivo frente a aquello que no lo es. En el Código Financiero hay un gran esfuerzo por parte del gobierno de articular leyes, de modernizar leyes y normas, de articular funciones que estaban dispersas, pero también hay unos errores, y yo diría unas contradicciones flagrantes, que pueden llevar abajo este importante esfuerzo. Le pongo una concreta. Se le da a la Junta de Política y Regulación la potestad de dirigir el crédito de los bancos privados. Esta Junta podría decirles a los bancos a qué sectores y qué operaciones, dice el texto, se deberían realizar. Eso es un error, yo lo he dicho. Me llama la atención que un proyecto que fue planteado por Febres Cordero, representante de la oligarquía ecuatoriana en el año 2006, hoy sea recuperado por el gobierno que se dice socialista de... Ok, pero ¿cuál sería lo negativo y nefasto en ese mismo ejemplo que usted trae a colación, considerando que el gobierno ha manifestado que el único afán sería básicamente direccionarlo, tal vez, pero al sector productivo, es decir, para mover este aparato y esto de que tanto está también de moda ahora, que es la matriz productiva? Bueno, como discurso suena bonito, pero la pregunta sería, ¿por qué no utilizan a la banca pública para hacer ese direccionamiento? Yo le he escuchado al presidente que dice que es para el sector agrario. ¿Por qué no le utilizan al Banco de Fomento, que es un instrumento de la banca pública para orientar el crédito a los campesinos? ¿Por qué no se lo hace? Y en el otro caso, yo digo que es peligroso, porque yo como gobierno le estoy diciendo a usted, señor banquero, déle el crédito a tal operación, pero el riesgo se lo lleva a usted. Yo le digo a quién darle el crédito, pero el riesgo lo corre usted, no lo corro yo. ¿Es necesario un código monetario o no es necesario? No, yo creo que es necesario, creo que es positivo, como le digo, pero hay elementos como este que estoy mencionando y otro. Hay un elemento, por ejemplo, en el cual a los funcionarios de la Junta de Política se les quiere dar inmunidad. Eso es anticonstitucional. ¿Cómo van a tener inmunidad funcionarios que tienen que responder por sus acciones ante el pueblo ecuatoriano, ante la justicia, rendir cuentas? Yo veo que ahí hay una contradicción. Ok, pasemos a otro tema, que todos son importantes, pero en realidad no podemos dejar cabos sueltos. A ver, uno de los proyectos importantes, hasta cierto punto emblemático, dentro del cual usted estaba cuando estaba en la cartera de Economía, era el Banco del Sur. Un sueño, por así decirlo, con el que los ecuatorianos pensamos, los latinoamericanos incluso, como parte o miembros de esa comunidad sudamericana que formamos, que podía ser realizable, que podía darse en algún momento, pero de repente dejamos de escuchar sobre ese mismo proyecto. ¿Cómo quedó direccionado, avanzado, o no hubo absolutamente nada más que la idea? Bueno, quedó cojo en realidad, porque después de que se hizo un gran esfuerzo, como se suele decir, carrera de caballos, parada de burros, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo inicial, se avanzó mucho en el Banco del Sur, pero luego se abandonó la idea y ahora vemos por qué se ha hecho. Se vuelve al redil del Banco Mundial, se vuelve al redil del Fondo Monetario Internacional, instituciones que antes eran demonizadas, hoy día son más bien elevadas, ¿no? Y mire usted lo que está sucediendo. Hemos recibido en estos días la noticia, la conocemos, los BRICS, que son estos países emergentes donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están constituyendo precisamente ese esquema que llevamos adelante nosotros hace varios años.
un banco de desarrollo, un fondo alternativo del sur y una moneda común de comercio. Es decir, el Ecuador económicamente hablando, usted dijo hace un momento que está estable. Así es, okay. Claro. Y dentro de esa estabilidad, ¿juega o hay algún tipo de riesgo con que se den situaciones tales como, por ejemplo, las negociaciones con la Unión Europea? Temas que muchos sectores han cuestionado, sobre todo los de oposición, manteniendo que eso es exactamente igual o peor al Tratado de Libre Comercio, del cual hubo una oposición acérrima de este gobierno. Bueno, es que ahí es precisamente un juego de palabras. Lo que se está negociando con Europa es un tratado de libre comercio. Ahora se le ha puesto el nombre de un acuerdo comercial, pero cuando uno mira los aspectos que se negocian, es un tratado de libre comercio. Que están en vigencia en Colombia y en Perú, pero que en el Ecuador no podríamos estar, bueno, a cuenta de que con situaciones especiales para nosotros, bajo los mismos parámetros sería el asunto. Es que textualmente el tratado que firmaron Colombia y Perú dice que si algún otro país quiere añadirse al tratado, tiene que apegarse textualmente a la letra de ese tratado de libre comercio. Entonces, al país le están diciendo que se va a hacer modificaciones porque el Ecuador es del Ecuador, eso no es así. Ahí hay una aprobación por parte del Parlamento Europeo, que es una institución que difícilmente los europeos van a violarla para hacer una concesión al Ecuador. Eso no es así. Va a ser un tratado de libre comercio y la crítica es, si hace varios años, pocos años, se cuestionaba tan drásticamente, es más, el presidente Correa en sus textos señala con claridad que el bobo aperturismo, dice él, son impulsados por los tratados de libre comercio. ¿Cómo se entiende que ahora estamos haciéndolo con Europa? Ahí hay una contradicción. Bueno, ¿cómo? Precisamente en el tema de contradicciones, sobre el tema económico. O sea, por un lado se está dando prácticamente, esta semana ya se definen, hoy se hizo el anuncio respectivo por parte de las autoridades, en el sentido de que esta semana se define ya el tema de las negociaciones con la Unión Europea. Y por otro lado, hubo hasta hace unos meses una situación que, aunque muchos incluso llegaron a compararla con Venezuela, el tema de las perchas vacías en ciertos productos con la situación de las restricciones a las importaciones. Entonces, ¿cómo es que por un lado hay restricción a las importaciones y cómo es que por otro, si se llega a concretar el tema de la Unión Europea, va a haber la posibilidad de que, así como vamos a tener, dice el presidente Rafael Correa, vamos a tener la posibilidad de exportar nuestros productos, al ingresar otros nos van a hacer fea competencia, por decirlo menos, con nuestros, sobre todo, medianos y pequeños productores? Pero ahí lo primero que hay que preguntarse es para quién están trabajando. Cuando usted observa qué le estamos vendiendo a Europa, usted encuentra que el 72% de las exportaciones de lo que le vendemos a Europa son básicamente impulsadas por no más de 20 empresas. La mayoría de ellas con capital transnacional. O sea, es falso que eso está beneficiando a la gran mayoría de productores. Además, Europa está en crisis. Europa no va a intentar comprarnos más. Europa va a intentar vendernos más. Y precisamente ahí hay una contradicción flagrante con la política que se viene diciendo de cambio de una matriz productiva que requiere cierto proteccionismo de la industria nacional para que pueda nacer frente a un tratado de libre comercio que lo que va a impulsar es la apertura. Sí. ¿Cómo van ahí a hacer el equilibrio? Es realmente una incógnita que no está resuelta por el lado de las autoridades. En el Ecuador se dice que hay dinero, otros dicen que no hay. Usted estuvo en esa cartera en la que tiene prácticamente la sartén por el mango en ese sentido. ¿Hay recursos en el Ecuador para hacerlo, hacer lo que quedó pendiente en este caso, el periodo anterior y los ofrecimientos de campaña del que viene? Considerando que sí, todavía se mantiene el precio del petróleo en un buen nivel, pero por otro lado está en una desesperada persecución, por así decirlo, de la explotación del Yasuní. Entonces, nos hace pensar de que no es tan cierto el hecho de que hay abundancia económica en el Ecuador. Bueno, la pregunta también ahí es ¿para qué? Si es que usted quiere mantener el nivel de inversión que se ha venido manteniendo y que es positivo para el país, en las obras que mencionaba, infraestructura, energía, etcétera, usted requiere cada vez más recursos, pero bien podría cortar esas obras y, por tanto, desacelerar la economía. Ahí el gobierno tiene un desafío, y el desafío es conseguir los recursos necesarios para continuar con una política necesaria, a mi manera de ver, para el crecimiento nacional. Finalmente, en síntesis, Diego Borja recorre el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo principal? Más allá de lo que me dijo al inicio, no, me refiero en el ámbito político. ¿Está detrás de alguna aspiración netamente, o la gente identifica con el tema presidencial? ¿O hay alguna aspiración simplemente de hacer resurgir esa organización denominada Poder Ciudadano que en un momento tuvo su fortaleza? Bueno, hay una intención clarísima y lo vuelvo a señalar con la total y absoluta sinceridad.
Acá los ecuatorianos tenemos el desafío de construir una fuerza democrática, que he llamado una arcoíris de fuerzas democráticas, que le permitan decirle al país si hay una alternativa frente al correísmo y al neoliberalismo. Se nos ha dicho, o somos nosotros, dicen los correístas, porque ya viene la restauración conservadora. Nosotros decimos no, hay todo un camino intermedio de una fuerza democrática que hay que construir. Okay. Economista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el economista Diego Borja, ex ministro de Economía en el Ecuador. Nos vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya regresamos con más entrevistados desde Manta y más notas informativas para ustedes. Ya volvemos. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Malena Cardona utiliza los servicios de Centro de Belleza Unisex Yarley, Ciudadela Los Tamarindos, segunda etapa. La historia de mi pueblo. La voz del pescador. ¡Vamos a morir ahogados! Contra el viento y la corriente. Una historia que no debe morir. ¡Quieto, parodista! ¡Al suelo! La verdad sobre la pesca del atún en un solo libro. La bendita maldición del cholo. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Televisión Manavita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Entrevista en TV Noticias. Continuamos desde el Puerto Internacional de Manta y lo habíamos anunciado, está con nosotros el economista Johnny Mera. Bueno, hoy sumado a la actividad política, pero más lo conocíamos en el plano deportivo, exjugador profesional de glorioso Juventud Italiana de Manta, del Manta Sport y de Liga de Puerto Viejo, y también un dato que estábamos por confirmar, preseleccionado juvenil del Ecuador en la categoría sub-18, el año no me pregunte. Bueno, economista, concejal hoy por hoy de Manta y presidente sobre todo de la Comisión de Presupuestaria, de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Deportes. Economista, muy buenas noches. Manabí entero le saluda. Y bueno, hoy vamos a desglosar varios temas, tenemos varios temas. El primero es una puntualización. Usted precisamente escuchaba el interview de nuestra compañera Malena Cardona refiriéndose a la situación muy delicada de salud de Manta. Y recordábamos que este Consejo de Edilicio, precisamente una de las primeras autoridades externas que llamó para conocer la situación de un aspecto específico de la ciudad, fue precisamente haciendo alusión a la situación del Hospital Rodríguez Zambrano. Sí, efectivamente, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de la provincia. Para mí es una gran satisfacción estar acá, siempre informando sobre el acontecer de mi ciudad.
Efectivamente, yo estoy previsto realizando un estudio, un proyecto de presentar a futuro dentro del Consejo en el área de salud. Por tal motivo, yo estuve en contacto con algunos médicos, personal que labora en el Hospital Rodríguez Zambrano, y efectivamente me di cuenta de los problemas graves que presenta el nosocomio local, y no es posible que se esté atentando contra la salud de un pueblo. Por ese motivo, y siendo la investigación desde el caso, en sesión de consejo propuse que el Consejo Municipal se pronuncie ante esta problemática. Por tal motivo es que se invitó, en este caso al gerente encargado del Hospital Rodríguez Zambrano, para que informe la situación real. Cabe destacar también de que en una de las reuniones que estuve, justamente estuve presente cuando vino un delegado del Ministerio de Salud. Se acordó hacer una intervención. Esperamos que la cosa se rinde los frutos necesarios por el bien, tanto del hospital, es por la salud del pueblo. Economista, bueno, fue tan preocupante la situación que posteriormente, después de tener como ustedes invitados ante el Consejo al administrador del Hospital Rodríguez Zambrano, después fue la directora del área de salud. Sí, también hice mi investigación sobre el tema, porque hay valencia en muchos aspectos. Por ejemplo, yo felicito que ya en el Centro de Salud, ahora el Distrito de Salud me parece que funcione el área de cuidados intensivos, de emergencia, pero las 24 horas. Pero en cuanto al departamento de laboratorio, no lo está haciendo a las 24 horas. Es un punto que yo solicité a la señora doctora Lourdes Chávez para que se lo considere. Otro aspecto, tengo entendido que hay falta de personal. La demanda ha crecido en la ciudad. Por ese motivo solicitamos dentro del Consejo hacer nuevamente, aquí no el ánimo de criticar, sino que a través del Consejo un respaldo, un apoyo, y si de ser posible hacer un comunicado al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto de manera urgente. Yo propuse inclusive que el próximo gerente que se nombre en el Hospital Rodríguez Zambrano sea un mantense. Aquí vemos gente capaz, honesta, decente, que quieren trabajar por adelante de la ciudad. Bueno, sin desmerecer que Benjur Rodríguez, un hombre que lo conocemos, una dilatada trayectoria política y administrativa en Manabí, pero lamentablemente no está acá, ¿no? Sí, hasta donde pude conversar con él en la sesión de consejo, me dijo que él estaba encargado. Él estaba encargado porque creo que también cumple funciones como gerente en Chone. Ante la emergencia que vive la ciudad, pienso que debe ser un gerente nuestro las 24 horas del día para atender la verdadera emergencia que se vive en el hospital. Bueno, es verdad, la emergente situación del Hospital Rodríguez Zambrano necesita de un funcionario las 24, bueno, 48 horas del día, por último, ampliar su periodo. Bueno, vamos a seguir evacuando rápidamente. El tema presupuesto, concejal. La comisión que usted preside tiene, según el COTAC, hasta hoy o hasta mañana, para ya presentar el presupuesto 2014. Sí, efectivamente, es una ardua labor que estamos realizando. Como presidente de la comisión, estoy esperando que ya por parte de la unidad financiera haga los ajustes necesarios. Usted sabe que para elaborar un presupuesto hay que hacerlo con todas las previsiones de los gastos y las estimaciones de lo que se va a recaudar. ¿A cuánto ascendería? Hasta el día de hoy estuvimos conversando con el jefe financiero, el joven Ángel Carvajal. Estaba más oscilando entre los 57 millones, previo a hacer unos ajustes todavía. Consideramos que este presupuesto lo hacemos con qué fin. El presupuesto es el que te da, el que te va a minimizar riesgo, te va a hacer un control. Todos los ingresos y rentas te va a formar un gran rubro por cual se va a ejecutar todos los gastos que vamos a hacer dentro de la planificación. Economista, ¿cuánto les afecta a ustedes lo del arrastre de obra de la administración anterior? Entiendo que por la transición también hay un debilitamiento en cuanto a recaudaciones. Efectivamente, eso que lo hemos analizado con el departamento financiero. En mi preocupación como fiscalizador de mi ciudad está presente lo que pasa con los recursos de mi pueblo. Sí, tenemos unas debilidades en ciertas partidas porque es hasta cierto punto considerable, porque en transición se da estos casos. Han disminuido ciertas recaudaciones, el personal se ha incrementado en parte, los préstamos que han habido. Estamos tomando en cuenta todos los intereses de amortización de la deuda que tenemos con el BEDE, la obra pública que tenemos, y en cuanto a la inversión, lo que usted me decía, sí estamos considerando las obras de arrastre. Son aquellas obras que están pendientes del 2012, 13,
y 2014. Todo esto estamos tomando las cosas con toda la seriedad del caso para que este presupuesto sea ejecutado de manera correcta, como deben ser las obras. ¿Para qué? Para que cumplir en lo posible, haciendo una inversión con valores reales, con obras de calidad. Yo creo que es la única manera en que poder garantizar a la ciudadanía un buen trabajo. A grosso modo, economista, detállenos de estos 57 millones de dólares, ¿cómo están desglosados en cuanto a inversión? ¿Cómo ustedes lo han proyectado? Teniendo en cuenta que el COTAC establece que el 25% es para gasto corriente. Así es. La ley lo contempla eso, gasto corriente 25%. De ahí tiene que dejar un espacio para lo que son las obligaciones que tenemos que realizar, y el resto tiene que ser en obras de inversión, obras públicas, que es lo que más se debe generar. Porque a medida que tú inviertes también, esto es una inversión también, porque al hacer obras públicas también con el tiempo se revalorizan los terrenos y la obra, y a la postre va a incrementar un poco la recaudación en los próximos años. Esto es lo que estamos analizando, estamos tomando todos los correctivos necesarios, haciendo un presupuesto real en lo posible, para que sea cumplido y ejecutado de la manera más correcta. Bueno, con todas estas puntualizaciones que usted ha hecho, ¿qué les puede decir usted a los mantenses? ¿Tendremos un cierre de 2014 bastante apretado presupuestariamente? Yo sí quiero hacer un llamado a mis conciudadanos, a mis hermanos mantenses. En una transición hemos encontrado problemas, dificultades, obstáculos, pero eso no nos va a detener. Me he llenado de tanto civismo y yo no le puedo fallar a mi pueblo. Yo tengo a quien respetar y a quien responder. En lo que a mí respecta, estoy lleno de civismo a hacer cumplir el presupuesto como debe ser, de una manera correcta. Y las obras, como lo he manifestado, como director de la empresa pública de agua, como director de Civivienda, estaré presto a estar fiscalizando todas las acciones, todas las compras, todos los contratos que se hagan de la menor manera. Porque yo pienso que hacemos una obra correcta, como siempre he manifestado, con el costo real, con obra de calidad. Y siempre he dicho, el pueblo debe estar pendiente, debe ser que nos ayude a fiscalizar. Para eso estamos, para escuchar sugerencias y ideas que nos puedan mejorar nuestra función como fiscalizador. Yo creo que las cosas van a marchar bien. Una vez más pido a mis conciudadanos la paciencia respectiva, que se nos acerque a conversar. Yo pienso que aquí es hora de levantarnos todos. Es una tarea de ciudad. Aquí no estamos para ganar protagonismo político ni personal. Aquí es un trabajo de ciudad que nos corresponde, nos compete a todos, desde el último vendedor hasta el alcalde. Bueno, importantes detalles que nos da el presidente de la Comisión de Presupuesto del GAC municipal. Después de un tema tan duro como el tema presupuesto, mi querido economista, usted también es perito en el siguiente tema que vamos a tratar. Le voy a pedir a producción que si nos puede ayudar. Hoy ustedes tuvieron una actividad muy singular en el patronato y yo sí quisiera su reflexión crítica del siguiente episodio que vamos a ver. ¿Qué nos puede decir? Usted es perito en la materia, oiga. ¡Qué desperdicio de artistas! A la señora Ana María, a todo el personal del patronato, por hacer este recordatorio, este homenaje. Yo a veces cuando dicen los adultos mayores, tercera edad, para mí son mis queridos, mis viejos. Así como siempre lo dije a mi padre, ese respeto, ese amor referente que siempre lo he tenido. Y sí, lo hicimos presente porque para mí es un honor estar al lado de ellos. Darle ese abrazo, ese saludo, ese apretón de mano. Y verlo a Lenín haciendo un show, cantando, que lo hace muy bien. Y pienso que la pasamos una mañana muy amena, muy a gusto. Y sí, esa es nuestra nueva filosofía, nuestra nueva imagen que vamos a dar de Manta. Gente nueva, joven, alegre, más que todo responsable y serio en las promesas. Tenemos objetivos claros y muy sencillo, hacer la cosa bien por la ciudad.
Bueno, a los televidentes, ponerlos un poquito en ambiente, fue un homenaje a más de 100 adultos mayores organizado precisamente por el patronato municipal y donde se tuvo una actuación destacadísima, un manejo escénico sorprendente. El concejal Lenín Pilay, quien ha prometido acá en el set de televisión Manavita precisamente hacer alguna interpretación. Usted no canta, la gente lo pedía. Sí, canto, me sale más o menos la canción de los iracundos, pero bueno, en otra ocasión será. Y me dio gusto también estar la presencia del alcalde de Montecristi, estuvo con nosotros, Richard Quijije, dando un mensaje también a mis queridos viejitos, pero fue una mañana muy diferente. Incluso el comentario que me hizo el alcalde de Montecristi me gustó, que él dice que le parece excelente, que lo quiere implementar y reforzar en lo que es su alcaldía de Montecristi. Bueno, también estuvo la edil Margarita de Caldas. Sí, claro. Bueno, un placer enorme haber departido esta entrevista con el concejal Johnny Mera. Un gusto tenerlo, nos despedimos. Nosotros seguimos con más información después de la pausa. Para disfrutar. La mejor comida llegó a tu cocina. Sal de la rutina, dile a tu vecina. El atún gourmet. Galápagos es esta naturaleza sorprendente, pero también miles de pobladores, con múltiples actividades que generan más de 4.000 toneladas de residuos al año en Santa Cruz. El sistema de manejo de residuos solo puede funcionar si desde niños aprendemos cómo seleccionar los desperdicios. En el tacho verde se deben botar los desechos orgánicos, como son las cáscaras y restos de frutas y verduras, comida y plantas, así como el aserrín y la viruta. En el tacho azul van los residuos reciclables, que son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, las pilas y baterías usadas. El tacho negro es para los desechos no reciclables, es decir, las latas, el cuero, las telas, el plástico chillón, el Tetra Pak y los desechos del baño. En Santa Cruz seleccionamos los residuos. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Porto Viejo-Quito, Quito-Porto Viejo. Reina del Camino. Televisión Manavita te acompaña en Jipijapa, Supercable, Canal 8. Bueno, les comentábamos al inicio de este informativo que ha habido bastante movimiento, bastante actividad en el tema de las instituciones públicas. Han venido algunos funcionarios y yo creo que el que más llamó la atención fue la presencia de Carlos Marx Carrasco, quien es el ministro de Relaciones Laborales. Hubo visitas en Manta, también en Puerto Viejo. Sabemos que en Manta hizo algunas observaciones al trabajo que se hace allá, pero acá en la ciudad de Puerto Viejo el tema del código laboral
todavía se continúa discutiendo. Aunque dicen algunos que es meramente informativo, da la impresión de que de todas maneras se quiere dar a conocer lo que tendría este código, que no ha sido aceptado, por así decirlo, por los diferentes sectores o varios sectores que consideran que hay algunas cuestiones de inconsistencia en cuanto a derechos y garantías constitucionales y laborales ganadas legítimamente en anteriores oportunidades. En muchos casos les ha costado hasta sangre, dicen por allí, pero en todo caso habrá que esperar para ver qué sucede y qué se resuelve al respecto. Les comento también que el presidente de la República, en otra de los proyectos de ley que se están discutiendo y que han sido polémicos en su momento y que continúan siéndolo, la ley de aguas o la ley orgánica de recursos hídricos, que es el nombre correcto que se le da, pero conocida como la ley de aguas. Hoy el Ejecutivo puso un veto parcial a esta ley porque manifiesta que hay una serie de consideraciones que hay que hacer en cuanto al manejo específico y también a las tasas. En todo caso, pues vamos a ver cuáles son las observaciones. En los próximos días seguro se conocerá cuáles son las observaciones y por qué el veto parcial de forma puntual, ¿no? Y pues por otro lado vamos a esperar a ver qué sucede en lo posterior en cuanto a otras leyes que siguen dando de qué hablar, como la del Código Monetario, leyes en proyecto obviamente, ¿no? Código Monetario, la propia ley de recursos hídricos, también por otro lado el tema del Código Laboral, etcétera. Nos quedan muchísimos temas en ese sentido. Los asambleístas, ya para terminar acá en Puerto Viejo, han manifestado que en el segundo semestre del año en curso, es decir, a fin de año, estarían ya ventilándose los más de 20 proyectos de ley. Lo que pasa es que nombramos estos 3 porque realmente han sido los más relevantes. Vamos a despedir nuestro espacio de noticias desde la ciudad de Puerto Viejo. Mañana estaremos con más información, más entrevistados y, por supuesto, gracias por su amable sintonía. Paul, en Manta. Malena, que tengas muy buena noche, que descanses. Y bueno, le agrego algo más. Te escuchaba con mucho interés, tú mencionabas aspectos muy complejos. Hablabas del nuevo Código Laboral, mencionaste también lo de la Ley de Aguas, y le agrego más, enriquezco esta parte final. Está lo del acuerdo comercial con la Unión Europea, está el nuevo Código Monetario y Financiero, las enmiendas constitucionales, aspectos que lamentablemente la sociedad civil, los representantes también de los distintos colectivos, por lo menos acá en Manabí, hasta el momento los ven con mucha apatía o desde lejos. Debemos como ciudadanos, desde nuestros distintos frentes de lucha, involucrarnos más en la discusión, en la socialización y en el conocimiento de estas leyes, de estos proyectos que van a cambiar drásticamente el panorama. El gobierno, obviamente, con mucho sustento, explota los beneficios que tendrán, pero también hay objeciones hechas. Hay que tener mucho cuidado también en lo que vamos a digerir, tanto en los pros y en los contras, pero sí es un acto de responsabilidad civil de los diferentes colectivos, de los diferentes representantes, y de nuestras autoridades, sobre todo, de nuestras autoridades locales, de pronunciarse y de inmiscuirse más en la discusión y en el enriquecimiento precisamente de estos proyectos. De nuestra parte es todo. Mañana también agradecerles la invitación que nos han hecho llegar hasta nuestra redacción, a las autoridades del MIES regional, distrital, para hablar con propiedad. Mañana a las 9:30 en la Plaza Cívica habrá un acto masivo de entrega también dentro del plan de nutrición infantil que está llevando a cabo el MIES, así que habrá mucha actividad que nosotros le estaremos detallando a través de nuestros diferentes informativos. Desde Manta cerramos también. A ustedes, en el resto de la provincia de Manabí, que tengan un excelente resto de martes. Televisión Manabita presentó su informativo TV Noticias. Televisión Manabita. Somos parte de ti.